ahora estamos con un tipo de cambio atrasado y sin posibilidades de salir del cepo. Me gustaría que me lo expliques vos técnicamente y que me digas si le ves alguna salida. El costo lo pagaste, la sociedad se bancó el ajuste, sigue de alguna forma apoyando a Milei, pero la dependencia del cepo continúa y otra vez te empieza a subir la brecha y no terminaste de domar la inflación, no estás abusando del tipo de cambio, o sea, te empieza a ver frazada corta del modelo. ¿Vos ves una casi imposibilidad de salida del cepo en la situación actual? ¿O hay alguna posibilidad de un plan B para salir del cepo de acá a un año? Cuando yo era mucho más joven, había un cántico que decía el día que las vacas vuelen y en la Argentina baje la inflación, ¿no? ¿Sos pesimista entonces en relación a lo que viene? Matrimonio argentino en el Palacio de Buckingham. Viste, el pasto está impecable, entonces ella lo codea a él y le dice, ¿por qué no le preguntas qué es lo que hace para tener el pasto así? En el country no tenemos el pasto así. Se acerca el jardinero y le pregunta, ¿qué haces para tener? Y el jardinero le dice, es facilísimo, dice, vos cortás, vos regás el pasto y cortás, regás el pasto, cortás, regás el pasto, cortás. Y al cabo de 400 años tenés los jardines del Palacio de Buckingham. Es demasiado compleja la agenda para este nivel de zigzag y donde de nuevo en la negociación, bueno, mi sensación es que es un gobierno mucho más corporativo, digamos, del discurso anticasta, o sea, de nuevo, así como la definición de quién la ve, de qué es lo que hay que ver, ¿no? Digamos, para quién la ve y quién no la ve, la definición de casta también es móvil. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar de economía con Marina Dal Poyetto. Ella es directora de la consultora EcoGo. Ha ocupado varios puestos en economía, en el INDEC también, y es EcoGo, una de las consultoras que aparece en el ranking de las que mejores pronósticos económicos hacen. Yo creo que es en los últimos 8 años, Marina, lo acabo de leer recién en el tweet. Y bueno, te quiero agradecer que estemos en conversación. Fue así, ¿no? No, no, en los últimos, tuvimos 3 años seguidos con una de las empresas y este año sacamos con otra, o sea, pero sí, venimos bien, venimos bien. Bueno, vamos a aprovechar entonces la expertise como para que puedas hacernos un panorama de lo que viene. Estuve leyendo también que estuviste hablando mucho sobre el cepo y sobre que, en tu opinión, la primera devaluación fue una devaluación escasa, que fue una devaluación insuficiente, porque ahora estamos con un tipo de cambio atrasado y sin posibilidades de salir del cepo. Me gustaría que me lo expliques vos técnicamente y que me digas si le ves alguna salida a esto. Y yo no creo que fue insuficiente ex ante, o sea, yo creo que la magnitud de la devaluación no estuvo mal. Creo que algunos de los mecanismos de calibración del programa detrás de la devaluación te están llevando a una situación donde 6 meses más tarde estás con un tipo de cambio que después de haber subido el dólar 120%, hoy está solamente 13% arriba en términos reales de los niveles de partida. Estás con un banco central que ya en junio no compró dólares y estás con una concentración de vencimientos de la deuda del Tesoro después del traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro y un riesgo país de 1.500, de casi 1.500 puntos básicos que no te permite acceder al crédito para refinanciar esa deuda. O sea, estás con problemas, o sea, no termina, hiciste un ajuste muy agresivo con una transferencia de ingresos enorme y no terminás de resolver los problemas. O sea, seguís dependiendo del cepo y de alguna forma, bueno, va a tener que buscar mecanismos hacia adelante para continuar. Yo igual, Eh, si me permitís, arrancaría un segundo o sea, con la herencia. La verdad que la situación de partida era compleja. Eh, Nosotros con Daniel Carner escribimos un libro que se llama Tiempo Perdido, que es la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia. O sea, nosotros hace años que venimos discutiendo herencia y el vaciamiento del Banco Central es la contracara de eso, o sea, el financiamiento de las necesidades de dólares del Tesoro con reservas y de las necesidades de pesos con emisión monetaria, después retirada con deuda del Banco Central. Como consecuencia de eso, Milei recibe un Banco Central que tenía 11.500 millones de dólares de reservas negativas, o sea, el Banco Central estaba usando encajes de los depósitos para transitar, y del otro lado tenías un excedente de pesos en la economía, que en realidad no estaba en la economía, sino que el Banco Central los había retirado con estos pasivos remunerados,
que eran equivalentes a 9 puntos del producto, y la tasa de interés de los pasivos remunerados, que era la contracara de los depósitos, la pagaba el Banco Central con emisión monetaria. En realidad no era emisión monetaria, sino que era nueva deuda que el Banco Central emitía para mantener la cantidad de pesos en la economía y evitar que la inflación se disparara todavía más. Detrás de ese balance del Banco Central, pues lo que tenía era una inflación que corría hasta las PASO al 6% mensual, algún mes más parecido a 8, pero en torno al 6% mensual, que es un nivel delirantemente alto para el mundo normal. Después de la devaluación de las PASO, tuviste inflaciones del 12% mensual. El mes de la elección, Massa lo llevó al 8%, pero transitoriamente. eh, una distorsión de precios relativos enorme. Argentina tenés precios de los bienes que son ridículamente caros, digo, los electrodomésticos, la ropa, los juguetes, etcétera, los autos, las motos, y tenés precios de servicios públicos que en la comparación con países vecinos, no estoy hablando de países desarrollados, son ridículamente baratos. La contracara son ingresos que primero no digo, subieron durante el kirchnerismo y después se empezaron a licuar. Si vos querés poner los precios de los servicios donde los tenés que poner y no bajan los precios de los bienes, la contracara es una caída muy fuerte en los ingresos y eso es un problema. Y el tercer problema es la brecha. La brecha cambiaria era un nivel de brecha que generaba una transferencia de ingresos enorme en la sociedad. O sea, vos lo que tenías era, yo digo, el sector privado, las empresas, aprendieron a arbitrar con las brechas. Lo único que tenían que hacer era agarrar el flujo de pesos que les sobraba, tomar todos los pesos baratos que te prestaba el sistema financiero, digamos, con tasas de interés negativas, comprarle todos los dólares baratos posibles al Banco Central, digamos, la contracar, y si podías vender en el mercado de precios descuidados, la verdad que al sector privado le fue muy bien, sobre todo 2021-2022. La contracara fue que el Banco Central se quedó sin dólares y el Tesoro terminó emitiendo mucho más de lo que debería. O sea, claramente era una distorsión enorme que había que corregir. De nuevo, la corrección, digo, te está llevando a una situación donde finalmente el costo lo pagaste, la sociedad se bancó el ajuste, sigue de alguna forma apoyando a Milei, pero la dependencia del cepo continúa y otra vez te empieza a subir la brecha, y no terminaste de domar la inflación, no estás abusando del tipo de cambio, o sea, te empieza a ver frazada corta del modelo. El gobierno presentó en el pacto de mayo, ahora el 9 de julio, presentó el recorte del gasto público como el principal caballito de batalla de Victoria. Es decir, bueno, nosotros recortamos el gasto público y esto nos está permitiendo, nos va a permitir que después del enorme esfuerzo que hizo la sociedad, podamos empezar a reducir impuestos, a estabilizar la economía y a mantener baja la inflación. Pero vos sabrás de otros factores de la economía que tal vez son más difíciles de entender para el común de la gente, pero que son pesados y que probablemente obturen esta salida al crecimiento tal como la relata mucho más coloquialmente Milei, ¿no? Y ahí vuelvo al tema del cepo. ¿Vos ves una casi imposibilidad de salida del cepo en la situación actual? ¿O hay alguna posibilidad de un plan B para salir del cepo de acá a un año? Milei el otro día puso las condiciones para salir del cepo y la última que puso es que la inflación baje a cero. Bueno, cuando yo era mucho más joven, había un cántico que decía el día que las vacas vuelen y en la Argentina baje la inflación, ¿no? Eh, a ver, digo, yo lo que digo es, una vez que la tasa de inflación superó el 200% mensual, que eso pasó en 2023, y era algo que no pasaba en Argentina desde la convertibilidad para acá, o sea, hace más de 20 años. Entonces, el año 91 fue el último año con inflación que dio 98%. Eh, yo lo que digo es, entraste en una zona donde el análisis de la inflación es bien distinto del análisis de la inflación en el mundo normal. O sea, hoy tener alta inflación es una anomalía en el mundo, es una anomalía en la región. En los 80 tener alta inflación era la norma en la región, todos tenían alta inflación. Entonces lo que digo es,
bajar una tasa de inflación del 200% requiere, para mi juicio, retrotraerse a las discusiones que había, de nuevo, en la Argentina y en la región en los 70 y en los 80. Si vos mirás Argentina, no me escapo de la pregunta, pero Argentina entra en zona de alta inflación en el año 75 con el Rodrigazo. Hasta el 75, digamos, desde el arranque del peronismo, la inflación nunca había superado el 100%. A partir del 75, casi todos los años tuviste inflaciones arriba del 100, muchos del 300, algunos del 600, el primer año de la democracia, y terminaste en una hiperinflación en el 89 y una segunda hiperinflación en el 2000, 4000% de inflación. Entonces, ¿por qué vuelvo a esto? Porque digo, finalmente Argentina desde el 75 hasta el 91 tuvo múltiples intentos de bajar la tasa de inflación y el único que funcionó fue la convertibilidad. Que la convertibilidad arrancó de nuevo en un mundo que había girado, o sea, en el 91, al final, ¿no? Digamos, en el 90, en el 91 en la convertibilidad, el mundo, Dios, había caído el muro de Berlín, el consenso de Washington era la norma en el mundo y en las economías emergentes de la región. Detrás de eso, vos lo que tuviste fue, digamos, un programa que por un lado resuelve la deuda con el plan Brady y resuelve los pesos con el plan Bonex, pero fundamentalmente la convertibilidad tuvo, yo digo, tres vértices. Uno fue un programa macroeconómico que a mi juicio abusó del tipo de cambio y fue un activo al principio, fue un problema al final. Un programa microeconómico que tuvo que ver con el aumento en la productividad sistémica de la economía. ¿Qué es la productividad sistémica? Es finalmente las empresas trabajan en un entorno, trabajan con la estructura tributaria, con la estructura, el régimen laboral, con el régimen cambiario, con la apertura o más cierre de mayor cierre de la economía, con, con la infraestructura que tenés en el país. O sea, la competitividad no es solamente de la puerta de la fábrica para adentro, de la empresa para adentro, sino que es, digamos, de nuevo, en un entorno. Y la verdad es que la convertibilidad intentó generar grandes reformas estructurales, de nuevo, que el esquema termina mal, pero digo, no por las reformas estructurales, sino que termina mal por el propio régimen macroeconómico. Y tuvo gobernabilidad. Entonces, lo que digo, en las reformas macroeconómicas, la consolidación fiscal, o sea, el cerrar el déficit, es condición necesaria. Digo, una vez que el país perdió el crédito y rompió la moneda, la verdad es que el financiamiento del desequilibrio fiscal con emisión te lleva a niveles de inflación que no son manejables. Tenés que cortar el financiamiento. Ahora, aparte de cortar el financiamiento, todos los programas de estabilización, la convertibilidad en Argentina, pero el programa en Chile, el programa en Uruguay, el programa en Brasil, el Perú, todos tuvieron una combinación de cosas, que algunas están y otras no están hoy. Una es, yo lo que digo es ordenar los precios relativos, tenés que, esto que te decía yo, los precios de los bienes son ridículamente caros, los precios de las tarifas son ridículamente baratos, la verdad que todos los programas arrancaron con una devaluación y todos los programas arrancaron con algún esquema de apertura de la economía. El problema es que vos abrís la economía con las reglas del juego actual y el desempleo se te va a ir a las nubes, con lo cual tenés un problema de O sea gobernabilidad. que al gobierno, por un lado, se le estaría escapando la tortuga, digamos, en recalcular o en calibrar, digamos, la micro, ¿sí? Y poder hacer que ese contexto permita que no se vaya, no se derrumbe la economía o no siga en estancamiento y en recesión la economía, mientras tanto se hace el ajuste fiscal. Es decir, ese contexto que se tuvo en cuenta en el 90 no se está teniendo en cuenta ahora. A ver, el gobierno quiere una discusión sobre la agenda micro, que es el DNU y la ley bases y el nuevo, ¿no? Digamos, Ministerio de Modernización, pero la verdad es que no hay una agenda microeconómica de cambio en la productividad sistémica, o sea, no hay una discusión sobre el régimen tributario, ni sobre la coparticipación, ni sobre el régimen laboral. El esquema cambiario sigue siendo el mismo, la economía está más cerrada, no más abierta, la obra pública tiende a cero y la infraestructura tiende a deteriorarse, o sea, digo, no hay un cambio en el entorno que estás trabajando. Pero lo que tiene que ver con el programa macro, por ejemplo, te decía, el programa macro que funcionó, primero hay un cambio de precios relativos. Ese cambio de precios relativos implica una devaluación, implica algún grado de apertura de la economía, implica una coordinación fiscal, o sea, implica una suba en los precios de las tarifas.
El segundo punto es la consolidación fiscal, o sea, necesitas cerrar el déficit y de cortar de cuajo el financiamiento monetario. El tercer punto es crear algún ancla que te permita ir reduciendo la dependencia del tipo de cambio como ancla para bajar la inflación. Porque el tipo de cambio al principio siempre funciona y después deja de funcionar, que es lo que estás ¿Cuál discutiendo podría ser? ahora. Devaluaste 120 y hoy estás solamente 13% arriba, y entonces digo, hay un problema. ¿Cuál es el ancla? Generalmente el ancla es un ancla monetaria. ¿Qué es un ancla monetaria? Es no emito para el déficit fiscal, y la segunda tiene que ver con, hay un programa financiero. ¿Qué implica un programa financiero? Los vencimientos de la deuda los puedo financiar en el mercado. ¿Sí? Y el cuarto punto generalmente tuvo que ver con algún grado de acuerdo de precio de salarios, pero muchas veces plasmado en mecanismos o de indexación de contratos o desindexación de contratos. El plan real en Brasil o el plan en Chile, que lo hace el gobierno militar en Chile, ¿sí? Lo hace la democracia, indexaron los contratos. En Chile fue la unidad de fomento, en Brasil fue la unidad de valor real, que después se convirtió en la moneda, en el real. En Argentina, en el plan austral, el 85, o en la convertibilidad, vos lo que tuviste fue una prohibición de indexar contratos, o sea, desindexaste los contratos de la economía, en el plano austral los contratos financieros, los contratos reales, en la convertibilidad fundamentalmente los contratos reales, pero generaste algún ¿no? Un esquema, digamos, de dar una señal de cómo van los precios hacia adelante. Entonces, primero los ordenás, dejás de emitir, das una señal de monetización de la economía hacia adelante y generás algún mecanismo de indexación. Si vos mirás hoy por hoy, el programa básicamente intentó devaluar y corregir tarifas, pero la devaluación te la comiste con el ancla cambiaria al 2 para mí por mucho más tiempo del debido, y con un esquema de suba de tarifas que primero subieron y después bajaron, o sea, suben y dejan de subir, una desregulación de todo el sistema de precios en simultáneo al shock cambiario, que fue y vino, las prepagas primero subieron y no paraban de subir, y después las tuviste que retrotraer y después las volvés a soltar. Entonces digo, no estás corrigiendo los precios relativos. Si vos mirás hoy la foto hoy, 6 meses después, los precios de los bienes en Argentina siguen siendo ridículamente caros, y las tarifas, si bien subieron, la verdad es que todavía siguen siendo baratas. El boleto de colectivo en Argentina, en Buenos Aires, en el AMPA, sigue valiendo 270 pesos. En Claro, lo que Bariloche pasa es vale que 1.500. lo que sí pareciera que tiene claro el gobierno de Milei es que no va a meterse en ningún plan de indexación de salarios, como que cree que se van a regular por el mercado, o hay alguna señal sobre En paritarias. realidad los salarios, si vos mirás en el pasado, el peso de los sindicatos en la economía era mucho mayor, el peso del empleo formal en la economía era mucho mayor. En los 80, digamos, la negociación sindical era parte de las noticias de todos los días. Hoy, si vos mirás los diarios hoy, la verdad es que el paro, el primer paro nacional que tuvo el gobierno duró 12 horas y no pasó nada. El segundo casi tampoco existió. ¿Pero vos Y crees la que verdad está es que hoy no hay en la conflicto. cabeza del gobierno indexar salarios más allá de que los paros hayan perdido relevancia por la falta de empleo? Te convalida te convalida paritarias. O sea, no hay ninguna discusión en la homologación de paritarias. Lo que te dice el gobierno es que el sector privado se arregle, si el sector privado las puede pagar, que las pague, y si no las puede pagar, que no las pague. Pero en Argentina hoy tenés un sector formal bastante protegido, donde los salarios perdieron mucho en 2018, 2019 y todo el gobierno anterior perdieron relativamente poco, y volvieron a perder en el final del gobierno anterior, sobre todo en noviembre, diciembre, con la aceleración de la inflación, y están recuperando parte de lo que perdieron. Y sectores del sector público y sectores asociados a las jubilaciones y pensiones, donde la licuación fue mucho mayor, y sectores informales, donde no hay información sobre qué es lo que está pasando por los ingresos, pero donde lo que estás viendo es una caída en las cantidades, o sea, horas trabajadas, no sé, viajes de Uber, viajes de, digamos, de ido ya, viajes de cortes de pastos, limpieza de piletas, horas de cuidado, etcétera, etcétera, y con ingresos que no terminan de acompañar, o sea, hay una distribución del ingreso peor. Pero digo, déjame volver un segundo, digamos, al programa, porque lo que digo es, de esto, hoy lo que vos tenés es una señal de consolidación fiscal muy contundente, que no se sostiene en el tiempo, porque digo, tiene mucho más que ver con la licuación
y con el recorte de la obra pública y con el recorte de las transferencias a provincias, donde del otro lado, cuando vos le cortás las transferencias de las provincias te suben impuestos. O sea, no hay, te insisto, ningún esquema de consolidación fiscal de largo plazo que tenga que ver con un esquema tributario más normal y una esquema de administración tributaria que recaude impuestos. O sea, acá no hay ningún esquema de control sobre el nivel de evasión que tenés en la Argentina. El nivel de evasión en la Argentina es enorme. Digo, la mitad de cualquier cosa es impuestos y vos recaudás 28 puntos del Y producto. después Hay 3 también puntos y medio. el hecho de bajar impuestos es simplemente una enunciación de deseos, porque no hay ninguna, como vos bien decías recién, ningún acuerdo planteado con las provincias para poder decidir cómo va a cambiar el esquema tributario, ¿no? Es que, a ver, digo, Pero finalmente la verdad termina es que la agenda siempre es un, pagando el yo lo contribuyente, que ¿sí? digo es la agenda es un despelote. Digo, ordenar la macroeconomía después del desorden de los últimos, si querés, Argentina termina en una crisis, o sea, Argentina ordena la hiperinflación en el 91 y termina en una crisis terminal en el 2001 con el corralito y el default de la deuda. Intenta normalizar y termina en el 2023 con una inflación de nuevo del 200%. O sea, la Argentina es cíclica, o sea, volvés siempre al mismo lugar. Menem no podía ganar una elección en un balotaje en el 2003 y hoy entró al Salón de los Próceres. O sea, en Argentina nunca se discuten las cuestiones de fondo, estamos siempre con soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces, lo que digo es, el programa, o sea, el desorden macroeconómico que tenés requiere, de nuevo, una visión de hacia dónde querés ir, requiere contemplar, digamos, la estabilización como programa macroeconómico, la microeconomía y la gobernabilidad. En un país que es federal, que es una democracia, o sea, tenés que pasar por el Congreso, es federal, digo, tenés distritos provinciales, digo, no es Uruguay o Chile, que son países unitarios. O sea, tenés que negociar con las provincias, digo, la coparticipación no la negociás desde el año 94, durante los 90 le pasaste la salud y la educación, te quedaste con las jubilaciones. O sea, la verdad es que, digo, de nuevo, resolver los problemas fiscales no es fácil. Yo digo, en Argentina hay al menos 5 pujas distributivas. Una es la capital trabajo, salario y ganancia, si querés, que es la típica. La segunda es sector público, sector privado. ¿Cuántos impuestos cobrás? ¿Qué impuestos tenés? ¿Y, ¿no? ¿Y en qué gastás? Después, ¿cómo controlás? Y la eficiencia del gasto público. Tenés una que es nación-provincias, o sea, es quién gasta, quién recauda y cómo se distribuye lo que se recauda. Después tenés una entre economía abierta y economía cerrada. Argentina es un país como en los 90, digamos, donde era una economía abierta con alto desempleo, o es una economía como en los 2000, con una economía cerrada, con bajo desempleo, baja productividad y precio de los bienes carísimos. De nuevo. Y hay una última que es la intergeneracional, entre activos y pasivos. Entonces, lo que digo, en el fondo el programa requiere algún ordenamiento. Vos me decís, bueno, Milei, ¿qué es lo que tiene? Milei tiene muy claro la consolidación fiscal. Y la novedad es que la consolidación fiscal y el ajuste macroeconómico es tolerado por una sociedad que está podrida de que las cosas no funcionen y lo bancan. O sea, hoy la opinión pública está bancando a Milei. Del otro lado tenés un programa macroeconómico que empieza a hacer agua, que el central no compra dólares, porque el nivel de tipo de cambio empieza a trazarse más de la cuenta y no generaste el salto en la productividad que te permita tener este nivel de atraso cambiario, y fundamentalmente porque no resolviste tu problema de la deuda. Lo único que hiciste es pasaste la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro, generaste una concentración de vencimientos y la verdad es que el programa financiero, que es lo que yo te decía que tenés que resolver, el de dólares se resuelve con recesión y pagando la deuda en dólares, con compra de dólares, digamos, del comercio exterior, y el de pesos se resuelve dentro del CEPO. Entonces, mientras vos no tengas una respuesta al programa financiero, y eso significa que el riesgo país de Argentina baje sistemáticamente, o sea, que Argentina tenga una tasa de interés, la verdad es que vas a depender de los controles de capitales. Ahora, si dependés de los controles de capitales con presión sobre la brecha cambiaria, bueno, digo, va a tener que volver a generar algún mecanismo de administración de la escasez. Entonces, y eso de nuevo, en el gobierno anterior era ineficiente, pero era eficaz, en el sentido de que llegaron sin una disrupción. En un gobierno libertario, yo qué sé, va a tener que volver a contratar a Tombolini, digamos, para que decida quién sí, quién no tiene acceso a los dólares. Entonces digo, hay una contradicción respecto a dónde querés ir,
hay un gobierno, un equipo económico que de alguna forma se plantó sobre el crawling pega al 2, sobre la devaluación al 2% por mes, se planta sobre una inconsistencia que para mí fue muy grande desde arranque, que es el blend, esto de que vos liquidás el 20% al oficial, perdón, el 80% al oficial y el 20% al contado con liquidación, que es técnico, pero estás mandando al contado con liquidación para sostener la brecha el 80-90% de la balanza comercial, con lo cual no compras dólares, y en ese esquema en el que estás jugando, la inflación baja porque, de nuevo, porque anclas el tipo de cambio. Pero digo, si en algún momento tenés que moverte, la inflación vuelve a subir. Por eso, y sobre todo lo que tenés es una discusión política, digamos, donde cualquiera que no apoya, digamos, o sea, están quienes la ven y quienes no la ven, y el que decide qué es lo que hay que ver, digamos, te va moviendo sistemáticamente, digamos, el objetivo. O sea, ¿Cuál sería para vos el principal, hoy, el principal problema, digamos, principal y próximo problema a resolver para que no se descalabre o no se siga descalabrando, ¿no? El equilibrio. necesitan conseguir dólares. La pregunta es de dónde pueden conseguir dólares. O sea, siempre en Argentina el problema es conseguir dólares y después los dólares te los fumás y llegas a la próxima posta, ¿viste? Siempre faltan dólares. Bueno, te vuelven a faltar dólares acá. O sea, Y, los y- dólares del superávit y- comercial no están, en parte por el esquema cambiario que tenés. Si la economía crece, va a usar más dólares. Si el tipo de cambio se atrasa y la brecha sube, va a requerir más dólares. O sea, te faltan dólares. ¿De dónde pueden venir dólares? El gobierno visualiza tres fuentes. Una es el Fondo Monetario, digo otra vez el Fondo Monetario como Salvador. Luce poco probable que haya dólares suficientes como para poder ir liberando los controles de capitales del propio Fondo Monetario. La segunda es el régimen de grandes inversiones, el RIGI, que consiga dólares, digamos, que se anuncien inversiones. El RIGI tiene una particularidad, es que los dólares del RIGI, de las inversiones en el marco de este régimen, se liquidan al tipo de cambio financiero, con lo cual eso te podría eventualmente contener la brecha, pero por otro lado, esos dólares, digamos, con esos pesos que capitalizar la empresa, digo, compras al tipo de cambio oficial para importar o para pagar utilidades, y la verdad que al final del camino, las inversiones enmarcadas en el RIGI tienen un esquema tributario bien distinto, con lo cual dejas al resto de la economía con el sistema tributario ineficiente, pero fundamentalmente tiene libre acceso a la disponibilidad de divisas, con lo cual no terminas nunca de comprar dólares en el Banco Central. O sea, el objetivo, al final de cuentas, era recapitalizar el Banco Central y construir un ancla que te permite ir dependiendo cada vez menos de los controles de capitales. ¿Qué es lo que hicieron los países que lograron contener la inflación? La Argentina lo logró contener en los 90, pero terminó mal. O sea, la rigidez cambiaria de los 90 terminó en una crisis de la deuda y era el corralito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo arranca? O sea, en algún momento hay que arrancar. Ahora, Ahora, otra también vez ves el mundo te da una... rigidez en la decisión de hacer estas microevaluaciones al 2% mensual, como que no ve el gobierno ninguna posibilidad de cambiar el plan A que tiene, si bien lo tuvo que hacer en el caso de los precios con las prepagas, como lo mencionaste anteriormente, digo, de las críticas de los economistas al programa actual, el gobierno no parece eh, plantearse la posibilidad, ¿no? De rever este tipo de cosas. De nuevo, o sea, cuando arrancó el esquema, digamos, el mensaje del equipo económico fue el crawling al 2, o sea, la devaluación al 2 se mantiene un par de meses y después nos vamos a ir adaptando. Después, la necesidad de nuevo de la política, ¿no? Digo, pensar de nuevo en la macro, la micro y la gobernabilidad, o sea, había que mostrar resultados rápidos, hubo un enamoramiento del ancla cambiaria y hubo un enamoramiento del blend. Y el esquema funcionó, porque digo, la verdad es que de arranque vos lo que tuviste fue un esquema que coordinó un rally de los precios de los activos financieros, una ganancia enorme con el carry trade, o sea, hacer tasa de interés en pesos frente a un dólar que se iba bien por detrás, el oficial y el financiero, sostenido por el blend y por nuevas regulaciones cambiarias que limitaron la suba en la brecha, tuvieron el tipo de cambio financiero prácticamente estable. Y ese esquema de alguna forma te permitió ir bajando la inflación, la baja en la inflación te permitió mantener el consenso social, o sea, es como que el esquema siempre fue, de alguna forma, vamos sosteniendo el consenso social de manera tal que nos permita seguir actuando. Ahora, 6 meses después, esto llegó a una situación donde, insisto, el Banco Central no compra dólares y tiene que pagar dólares, con lo cual las reservas
compró 17.000 millones de dólares, pero las reservas subieron de 21 a 28 después de los últimos pagos. Sos pesimista El tip, entonces en relación a lo que viene. Mi lectura es que van a intentar seguir por el mismo camino. Con cepo, pues sabemos que las distorsiones se acumulan, pero no terminan de implosionar. Bueno, la pregunta es, si no consiguen dólares que les permitan administrar una brecha, entre comillas, razonable, bueno, el problema que van a tener es que va a tener un problema de escasez de dólares del otro lado cada vez mayor, o sea, la demanda de dólares oficiales va a volver a subir. En ese contexto, digo, de nuevo, digo, las correcciones posibles son dos. O corrijo dentro de los controles de capitales, con lo cual vuelvo a hacer una corrección del tipo de cambio y apunto a que el traslado a precio de esa devaluación sea menor. No me queda claro que sea así, pero digo, trato de corregir dentro de los controles de capitales y a partir de ahí la discusión es qué haces con el crawling peg y qué haces con la tasa de interés. O intento corregir sin controles de capitales, a mi juicio la corrección sin controles de capitales con la concentración de vencimientos de la deuda que tenés, de nuevo digo, si no tenés algún acceso al mercado de crédito que te permita refinanciar los vencimientos, bueno, esa deuda está dentro del sistema financiero, o sea, empezar a tener, podés eventualmente tener un problema sistémico. Mi lectura es que el propio gobierno siempre te dice que vas a salir del cepo más adelante, o sea, es como que vas. Ahora, de nuevo, no es lo mismo un cepo con un gobierno, este, yo qué sé, si querés, kirchnerista, digo, donde están dispuestos a, digo, obviamente a mí no me gusta, pero digo, están dispuestos a usar todos los dispositivos para tratar de ir llegando, ¿no? Y estirando la inconsistencia hasta el final, que de nuevo, un cepo, digamos, con un gobierno libertario, o sea, hasta dónde, O digamos, la sea, dinámica de los precios de los activos. un cepo con la estructura libertaria al poder, con la política libertaria al poder, lo que nos deja como posibilidad es una recesión aún mayor, una brecha entre los más ricos y los más pobres aún mayor. Insisto, de nuevo, salvo que vos logres generar un aumento en la confianza que al principio parecía que estaba y te llevó los precios de los bonos de 25 a 55, 60, pero que desde abril están quietos y tuviste una corrección desde principios de mayo, de nuevo, no una toma de ganancias sobre Argentina, pero digo, los precios de los bonos argentinos hacen que el acceso al crédito hoy por hoy, con un riesgo país de 1.500 puntos básicos y una tasa libre de riesgo de 4 y monedas, bueno, un bono argentino rinde arriba de 20%, o sea, con 20% Argentina no tiene chance de refinanciar en el mercado de capitales sin controles de capitales la contratación de vencimientos de dólares más peso. Insisto, por ahora los dólares se pagan con flujo, o sea, con recesión, como decís vos, y los pesos se vienen pagando en el marco de los controles de capitales. Por último, Toda la discusión del gobierno de limpiar el balance del Banco Central a costa del Tesoro, la verdad es que no te bajó los niveles de deuda. O sea, el nivel de deuda es prácticamente el mismo, pasó de un lugar al otro, este fue el pero de nuevo, último si no, anuncio y de sí, Caputo que el Tesoro iba a financiar al Banco Central para terminar de limpiar esos pasivos, ¿no? sí, a ver de nuevo, los pasivos del Banco Central son la contracara del déficit pasado. O sea, vos mirás los últimos 20 años y vos usaste entre reservas y financiamiento monetario, por las tres vías de financiamiento monetario, el equivalente a dólares oficiales a hoy de 300.000 millones de dólares. Eso es medio producto. O sea, hoy Argentina, en los últimos 20 años, se fumó medio producto, digamos. La contracara de eso es que en el Banco Central no tenés dólares, la contracara de eso es que tenés esa deuda de pesos. Ahora, el problema es concreto, el problema estaba, o sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo siempre cuento un cuento para simplificar, este matrimonio argentino en el Palacio de Buckingham, viste, el pasto está impecable, entonces ella lo codea a él y le dice, ¿por qué no le preguntás qué es lo que hace para tener el pasto así? En el country no tenemos el pasto así. Se acerca al jardinero y le pregunta, ¿qué haces para tener? Y el jardinero le dice, es facilísimo, dice, vos cortás, vos regás el pasto y cortás, regás el pasto, cortás, regás el pasto, cortás. Y al cabo de 400 años tenés los jardines del Palacio de Buckingham. ¿No? Digo, la anécdota con los pesos es lo mismo, o sea, vos remunerás los pesos y no rompes contratos, remunerás los pesos y no rompes contratos. Al cabo de 20 años tenés la moneda de Brasil. Brasil en 2002, el real valía 4 reales un dólar y el peso argentino valía 4 pesos un dólar.
Hoy en Brasil, que tuvo tasas de interés positivas y no rompió contratos, hubo un acuerdo político de transición entre Cardoso y Lula para no romper contratos. En 2002, cuando Lula era el cupo comunista y el real valía 4 pesos, 4 reales un dólar, hoy vale 5,80, 5,70. En Argentina, el peso, el dólar hoy vale 1.400. Entonces lo que digo es, finalmente la construcción de la moneda es un activo para el país. O sea, vos no vas a crecer o a desarrollarte sin una moneda y sin acceso al crédito. Ahora, para tener moneda y acceso al crédito es una construcción de largo plazo. Esa construcción de largo plazo requiere, no necesariamente, insisto, un programa macro, sino un programa micro de ordenamiento, digamos, pues no te vas a poder cerrar al mundo y proteger cada vez más a los sectores para sostener el empleo, porque digo, en algún punto va a terminar de desaparecer. Y necesitas gobernabilidad, y la gobernabilidad no es solamente la opinión pública y las encuestas, no es solamente la negociación política del Congreso y que la Corte Suprema no te anule las decisiones. La gobernabilidad son acuerdos políticos de largo plazo que hagan que el que venga no rompa lo que hizo el anterior. Y eso en Argentina no está. El que viene siempre discute la deuda del anterior, discute la corrupción del anterior, ¿viste? Y la verdad es que Argentina tiene una tendencia particularmente mediocre, o sea, Argentina crece muy poco, tiene un ciclo particularmente perverso, es un desastre en términos colectivos y la verdad que genera grandes oportunidades en términos de desarbitrajes y la acumulación del capital, ¿viste? Es por gobierno, o Sí, sea. sí, sí, sí. Y hay mucho circo en torno a el apoyo de la opinión pública, el no apoyo de la opinión pública y quién y cómo se maneja la agenda setting del día a día, digamos. O sea, estamos discutiendo la nada, estamos tirando cifras al aire que parecieran que van a traernos una solución, pero lo que vos decís, que obviamente un grupo de expertos y de técnicos, si no la gente común, tendría que resolver, no hay nadie que lo esté haciendo, ni en los acuerdos con los gobiernos provinciales, o sea, ni en el Congreso. Es todo muy tirado de los Bueno, pelos. venir a sacarte la foto, a ver, digo, venir de la ley base, o sea, finalmente 6 meses después aprobaste la ley base y el paquete fiscal, venís a sacarte la foto en Tucumán con un discurso bastante menos confrontativo de los que tenías antes. O sea, lo que digo es, Milei va y viene, o sea, digo, si Milei hiciera lo que dice que va a hacer, muchas veces hubiera chocado, o sea, si hubiera hecho lo que dijo que iba a hacer en la campaña, que era una dolarización sin dólares, rompiendo contratos, o hubiera ido a un esquema de liberar los controles de capitales y bajar la tasa de interés, probablemente hubiera chocado mucho antes. Digo, fue un esquema más pragmático, ahora de golpe es pragmático y de golpe deja de ser pragmático, entonces estamos todo el tiempo midiendo hacia dónde va. La primera ley bases, digo, la terminó sacando del Congreso y terminó negociando, digamos, recién en junio para poder aprobar la ley de bases en el Senado, entregando un montón de cosas a cambio, o sea, terminó negociando. Y con todo el punto es, bueno, es demasiado compleja la agenda para este nivel de zigzag y donde de nuevo en la negociación, bueno, mi sensación es que es un gobierno mucho más corporativo, digamos, del discurso anticasta, o sea, de nuevo, así como la definición de quién la ve, de qué es lo que hay que ver, ¿no? Digamos, para quién la ve y quién no la ve, la definición de casta también es móvil, ¿viste? O sea, simplemente, digamos, Son los que no si piensan te como yo. conven- y los conversos, digo, pueden participar, ¿viste? O sea, la casta es una casta, digamos, no digo, tenés la capacidad de Seleccionada, evangelizar. sí, digamos, boutique, una casta boutique, por llamarlo de alguna manera. Marina, muchísimas gracias, realmente No, muy, gracias muy por la interesante invitación. y súper completo, así que te agradezco la intensidad y toda la información que nos diste en esta nota. Un abrazo. No, gracias a vos por invitarme, Gusto. Si les interesó el contenido, guárdenlo, compártanlo, denle like y suscríbanse a Border Periodismo. Activando la campanita pueden recibir las notificaciones de todo el material que subimos semana a semana.